Bienvenidos al episodio inaugural de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions en el que recibiremos a profesionales de todos los ámbitos para que nos ayuden a analizar desde distintas perspectivas el contexto tecnológico y de negocio en el que nos movemos, siempre teniendo a las personas en el centro. Soy Manu Ojea, vuestro anfitrión, y en este episodio piloto exploraremos el estado y la evolución del sector. Descubriremos sus tendencias y desafíos. Hablaremos del papel fundamental que juegan en él las personas. Y discutiremos qué significa tener éxito en este ámbito y cómo podemos alcanzarlo. Todo esto de la mano de un invitado de lujo que nos acompaña en el arranque de este proyecto. Él es Luis Álvarez Estelo, que además de ser consejero delegado de Optare Solutions, cuenta con una amplia trayectoria en el área tecnológica y de la consultoría. No espero más, arrancamos, aquí, en Telco Talent. Pues bueno, ya estamos aquí con Luis Álvarez Estelo. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal, Manu? Cuéntanos un poco, llévanos a través de tu trayectoria y cuéntanos qué logros clave y qué desafíos te has encontrado a lo largo de ella. Bueno, pues por suerte ya es una trayectoria que tiene una longitud media. Sobre todo he tenido la suerte de poder haber participado y construido diferentes proyectos, ¿no? O sea, y ver diferentes formas de gestionar iniciativas bueno, diferentes retos y éxitos y fracasos también, por supuesto, que al final. Yo llevo casi toda la vida profesional vinculado al sector de telecomunicaciones de una forma u otra. Precisamente empezó directamente trabajando en un operador de telecomunicaciones que arrancó en Vigo precisamente en el momento de la liberalización del sector, allá por el año 99, 99-2000, 98-99-2000 serían un poco los inicios de la liberalización. Y que pues esa singularidad de que un operador de ámbito nacional arrancase en Vigo, donde hay una escuela de telecomunicaciones, donde yo he estudiado y otros muchos compañeros, acabamos muchos de ellos trabajando en ese proyecto, donde además nos dieron pues unas capacidades grandes para emprender, para tomar decisiones, para asumir muchas responsabilidades también. Yo creo que ahí fue donde fui formando un poco precisamente esa transición desde el mundo más académico, ¿no? de lo que aprendemos en el entorno universitario y cuando tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Eh, Al ser un operador, al estar en un sector que en aquellos momentos, recuerda que en los años 2000 fue la burbuja de las .com y otra serie de elementos de dinero muy barato, de proyectos un poco escandalosos en valoraciones y demás, el propio proyecto pasó por varios movimientos, ¿no? Fue comprado varias veces, formamos parte de un grupo internacional, eso llevó otra vez a movimientos, a interactuar con gente fuera de España, lo cual te ayuda bastante. Y por aquella época, pues ya habíamos arrancado un proyecto en paralelo, en el que yo soy uno de los socios fundadores también, que es hoy en día pues el proyecto Optare, ¿no? Que ha estado siempre muy vinculado al sector, inicialmente a este operador que se llama Comunitel, pero que hoy en día pues, es un referente trabajando para muchísimos operadores en el mundo. De ese operador tuve la oportunidad de seguir en el sector, pero pasar un poco no exactamente al otro lado, sino un poco a una fase anterior, a dirigir un centro de I+D, ponerlo en marcha inicialmente, bajo el liderazgo de Fernando Pérez y acompañado de gente como Carlos Mosquera o Javier Castaño, pues arrancamos el proyecto Gradian en el año 2008, creo recordar. Era un proyecto novedoso, muy vinculado al sector, con apoyo del sector privado, con apoyo del sector público, pero básicamente un poco lo que decía antes, se trataba de trabajar en la fase previa a cuando las soluciones, las ideas, pues pasan después ya al mercado a ser utilizadas. Entonces eso implica gestionar un perfil de personas totalmente diferente, unos tiempos, unas planificaciones totalmente diferentes y bueno, pues fue otro entorno de aprendizaje total donde tuve la oportunidad de desarrollar también cinco años de mi vida profesional.
De ahí salto nuevamente, como te decía, pues esta oportunidad de ver distintas ópticas yo creo que ha sido súper enriquecedora. Tuve la oportunidad de dirigir, de ser consejero delegado de un proyecto que se llama Coremain, era una consultora bastante grande, referente en Galicia, muy conocida en el ámbito de la sanidad y en el mundo de la administración pública, con 400 personas en plantilla, lo cual ya suponía también un reto en esa línea. Ahí es precisamente donde te das cuenta, además, de que viniendo de proyectos, digamos que si Comunitel fue mi primera experiencia en dirección de equipos, si Gradian fue pues mi primera experiencia en construcción de un proyecto empresarial y de incorporación de nueva gente y demás, el salto a dirigir un equipo de 400 personas lleva a que tienes que utilizar otro tipo de herramientas totalmente diferente, ¿no? No puedes personalizar, o sea, siempre hay que intentarlo, pero es imposible personalizar 400 relaciones, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí aprendí otro tipo probé otro tipo de herramientas y técnicas, sobre todo para conseguir reconducir un proyecto empresarial que estaba pasando un momento complicado y que necesitaba pues posiblemente una especie de espíritu común que unificase y que consiguiese reconducir. Ahí estuve 2 años y medio, yo creo que hicimos un trabajo muy interesante y aprendí muchísimas cosas nuevamente, retos de todo tipo, pero principalmente yo creo que el financiero. Fue la primera vez que estaba en una compañía en la que la situación financiera era muy complicada y todos los meses teníamos que estar viendo realmente, oye, pues qué proveedores puedo pagar ahora, qué proveedores puedo pagar dentro de 15 días. Teníamos nóminas pendientes de pago, que es una de las situaciones peores que le puede pasar a cualquier gestor y por supuesto a cualquier empleado, ¿no?, que está en una compañía, pero aún así la gente con nóminas pendientes de pago seguía implicada en el proyecto. Entonces yo creo que fue otra experiencia y tuve también la oportunidad de conocer el mundo de la venta de una compañía, ¿no? Porque precisamente para conseguir solucionar estos temas financieros hubo que proceder a la venta de la compañía y conoces el mundo de las valoraciones, el mundo de un poco los fondos o las empresas buitre que quieren hacerse con algún proyecto empresarial aprovechando que está en una situación complicada, a pesar de que pueda tener muchas oportunidades después a futuro. Y después, nada, después de un periodo más de descanso, porque realmente en el año 2015 lo que decidí fue descansar y no trabajar por cuenta ajena para nadie, colaborando con muchas empresas como consejero, como advisor, como miembro de algún consejo de administración y demás. Pues en el año, yo creo que fue en el 2018, el resto de socios de Optare me hizo la propuesta de por qué no dábamos un paso adelante dentro de la compañía, un poco en aras de la profesionalización. Creábamos un órgano de gobierno, que es el Consejo de Administración, y yo asumía la figura de consejero delegado de la compañía pues para cambiar ciertas estrategias y sobre todo pues dar un paso adelante en el objetivo de un crecimiento entendido por muchos aspectos, ¿no? El crecimiento no solo es tener más personas en plantilla, a veces es tener más ingresos, es tener más margen, es tener más representatividad, es que ser más conocido, y sobre todo también un reto que tenía Optare importante, que yo creo que hemos logrado en estos tres años y pico ya, casi 4 años, ha sido sobre todo diversificar los clientes, lo cual reduce muchísimo el riesgo. Y bueno, y aquí estamos ahora en una fase nueva, una segunda fase más de transformación dentro de Optare, trabajando nuevamente con personas, que eso yo creo que ha sido el elemento común en toda esta trayectoria. Y bueno, pues seguimos empujando, básicamente. Nos hablas precisamente de Optare. ¿Cuáles identificas tú que son los desafíos, los retos y quizá las tareas pendientes o los pasos a superar de Optare como compañía, pero sobre todo del sector en general? Pues a ver, yo creo que posiblemente son diferentes, ¿no? O sea, en este caso no podemos olvidar que Optare es una empresa de consultoría que trabaja para los operadores de un sector. Entonces, los operadores hoy en día tienen un problema de rentabilidad, o sea, tienen un problema. Hay demasiados operadores, en España se ha desplegado kilómetros y kilómetros de fibra, que no todo el mundo tiene claro que se vaya a utilizar toda, ¿no? O sea, se ha presumido de esa cobertura de fibra que yo creo que sobre todo durante la pandemia y durante los confinamientos,
pues ha significado una ventaja competitiva, por ejemplo, para España, el hecho de tener una buena conectividad, pero claro, hay muchos jugadores y muchos de ellos con poco valor añadido. O sea, no puedes jugar en el mercado solo con precio, tiene que haber un servicio añadido. Nuestro reto es diferente, porque nuestro reto es ayudarles a ellos precisamente a ser más eficiente, ¿no? Optare, no hay que olvidar que es un proyecto empresarial que surge, bueno, previamente de otro proyecto que nace en el seno de la Escuela de Teleco de Vigo, donde la idea original era llevar al mercado precisamente investigaciones del entorno universitario que muchas veces se quedaban en los anaqueles, en las estanterías, ¿no? de la universidad, muchas veces financiadas con fondos europeos, pero que no había una presión porque esto valiese para algo, ¿no? Era, voy a investigar por investigar. Bueno, pues se lanzó ese proyecto. En ese proyecto lo que aprendimos es cómo no se debe construir una empresa, porque lo hicimos fatal, tuvimos cantidad de problemas, pero fue una oportunidad, porque eso es lo que permitió que parte del equipo que formaba, o sea, parte de los integrantes del equipo de esa empresa anterior y parte de los socios de esa empresa anterior, pues decidiésemos unirnos y poner en marcha en el año 2002, en febrero del 2002, lo que es Optare. Inicialmente nació como una empresa de consultoría más generalista, pero yo creo que posiblemente lo que ha sido siempre Optare es un gran surfista, porque lo que ha sabido es adaptarse precisamente a las olas que han ido viniendo y aprovechamos la ola del sector telecomunicaciones y, hombre, yo creo que hoy sí que podemos presumir de ser un referente en el sector, no a nivel nacional, no a nivel europeo, sino a nivel global, precisamente. Hablas de que Optare nace precisamente en el 2002. Ujú. Más de 20 años en los que le ha dado tiempo a empaparse del sector y cómo ha evolucionado. ¿Cómo ves esa evolución en los próximos años? ¿A dónde crees que va a ir? Bueno, pues antes lo decíamos, ¿no? Si el mayor reto de los operadores está en la rentabilidad, claramente el reto que tiene Optare es ser capaz de ayudar en una mejora de la eficiencia, ¿no? Y es cierto que hay una serie de evoluciones tecnológicas que influyen mucho, ¿no? Se ha hablado mucho del 5G, pero a nosotros no nos gusta tanto hablar del 5G como del paradigma que gira alrededor de la arquitectura que da soporte a estas nuevas generaciones de comunicaciones. Y lo que está sucediendo es que gran parte de las infraestructuras de telecomunicaciones que antes básicamente eran proporcionadas por 4 o 5 vendors muy grandes y muy conocidos por todos, ¿no? Como Cisco, como Ericsson, como pues Alcatel en su momento, como Nokia o similar, pues de repente están apareciendo soluciones software que son capaces de sustituir las funcionalidades de esas cajas negras que tienen, pues las cajas negras tienen unos costes bastante superiores, unos costes de mantenimiento bastante superiores, y en cambio las soluciones software tienen unas ventajas y añaden otra serie de elementos que son reto, ¿no? En todo eso pues hay diferentes versiones, hay que hacer subidas a producción, todo este tipo de cosas. Entonces ahí es donde creo que tenemos nuestra mayor oportunidad, es evolucionar con toda la experiencia que tenemos en el ámbito de los sistemas de los operadores de telecomunicación, abarcar también el mundo de la red de los operadores de telecomunicación, pero con la visión del mundo de los sistemas. Yo creo que posiblemente es nuestra mayor oportunidad. Y en esa evolución me consta que vas a tener presente una cosa que eres abanderado de una cultura de empresa, una buena cultura de empresa. ¿Qué papel crees que juega en este asunto, al fin y al cabo en la productividad del sector, pues implantar una buena cultura de empresa? Bueno, es que estas empresas sin personas no son nada. O sea, y es así. O sea, en el mercado se habla de valoraciones de compañías vinculadas a múltiplos de su EBITDA o vinculadas a múltiplos de sus cifras de facturación o por su fondo de comercio, cosas así. Pero la realidad es que las empresas de consultoría, si pierdes a los consultores, pues realmente no vales nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única forma de mantener a medio y largo plazo, no a corto plazo? Porque a corto plazo todo se basa en el dinero. O sea, y en el dinero, y perdona la expresión, en el dinero y en la fanfarria, ¿no? O sea, está muy bien tener un futbolín en la oficina si realmente tienes tiempo para poder disfrutar de futbolín, porque Ya. tener un futbolín por decoración, pues realmente no aporta nada, ¿no? Entonces, creo que lo más fuerte que existe es conseguir crear una cultura, pero también es lo más difícil, porque la cultura no se hace de un día para otro, la cultura se va construyendo a lo largo del tiempo y a veces incluso la propia cultura
es una mochila para evitar el cambio en la cultura que a veces es necesario, ¿no? Pero bueno, es el pegamento. Nuestro elemento base son las personas, todos somos personas, pero en nuestro caso el equipo es el que consigue llevar a cabo los grandes retos que nos planteamos, y lo que hace falta es un pegamento para que ese equipo funcione de manera conjunta y ordinada, que es la cultura, realmente. Así es como lo vemos nosotros. Y ahora entramos un poco a la pregunta del millón. Hablamos de productividad, de equipo. Todos estos factores, ¿cómo aportan a alcanzar el éxito en este sector y concretamente cómo lo ves dentro de tu experiencia? Bueno, el éxito es una medida posiblemente relativa. Ujú. O sea, lo primero es, unos ganan porque otros pierden. Y dentro de un entorno empresarial hay muchos jugadores que están, digamos, en planos que son diferentes, ¿no? El éxito posiblemente, pues para el equipo de Optare es pues que podamos asegurar trabajo durante muchísimo tiempo, para poder asegurar pues pagar unos salarios justos, para poder pagar unos bonus por conseguir precisamente unos éxitos funcionando. El éxito pues para unos socios de una compañía como puede ser Optare, pues es que su compañía crezca, por supuesto que se mantenga una cultura, pero al final hay unos economics, ¿no? Hay unos datos económicos que son relevantes, ¿no? Entonces, por eso a veces ese tipo de cosas no es que choquen, pero a veces divergen un poquito. El éxito para una compañía de estas características yo creo que es que la gente se quiera quedar y la que se va esté dispuesta a volver. Creo que podría ser una medida del éxito. Y una vez lo conseguimos, ese éxito siempre es relativo, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Bueno, pues al final hay dos cosas en la vida que me gusta decir casi como consejo, ¿no? La primera de ellas sería que siempre hay que trabajar a corto, a medio y a largo plazo a la vez, pero a la vez, a la vez. Es decir, hoy no puedo trabajar a corto de una forma, cuando estoy tomando una decisión a corto tengo que tener en cuenta realmente cuál es el impacto que va a tener a medio largo y demás, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de hormiguita, pero con continuidad, ¿no? Yo creo que es una de las cosas. Y después la otra es que tenemos una herramienta muy buena para la toma de decisiones, que es el separar el momento en el que uno toma una decisión y cuándo ejecuta esa decisión. Porque realmente lo que desbloquea a veces, y te puedes imaginar, optar en estos momentos, pues debemos estar en el entorno de las 150 personas repartidos en distintos países además, ¿no? Eso supone primero una mezcla de culturas, pero también incluso una mezcla, por ejemplo, de diferencias horarias que te afectan en muchos casos, ¿no? Entonces, a veces puedes tomar decisiones globales, pero después tienes que llevarlas a ejecución de manera local, ¿no? Entonces, por eso digo, una decisión se puede separar en cuándo tomo la decisión y cuándo llevo a cabo esa decisión. Por lo tanto, hormiguita, pero con un hilo conductor para no tener iniciativas dispersas y que no tengan el efecto aglutinador que pueden tener. Pues Luis, vamos terminando esta entrevista y me gustaría que para rematarla lanzases un mensaje a todo el mundo que nos esté escuchando. Una recomendación, un consejo, algo que surja de tu experiencia, queda a tu libertad, pero un mensajito para los que nos escuchan. Bueno, pues yo insistiría en algo que hemos tratado durante estos minutos, ¿no? Y es que la realidad de todas estas compañías, el valor de estas compañías son las personas. Por lo tanto, tenemos que cuidarlas. Pero al mismo tiempo también las personas tienen que entender, las personas que trabajan en estas compañías tienen que entender que ellas solas tampoco tendrán la capacidad que tienen cuando funcionan en equipo, cuando funcionan dentro de un cascarón o de una marca, ¿no? Como puede ser Otare. Entonces hay que cuidar a las personas. Y después dejar ahí pues, un pequeño mensaje porque nosotros estamos preparando ciertos movimientos a nivel empresarial precisamente para seguir creciendo, y que bueno, pues que posiblemente en breve volveremos a hablar de algunos de ellos porque serán bastante interesantes. Pues muchas gracias Luis por asistir a este episodio piloto de Telco Talent. Gracias a todas las personas que han hecho posible que este proyecto saliera adelante y a vosotros oyentes os animamos a mantener la conversación activa. Tenemos presencia en las redes sociales de Optare Solutions, LinkedIn, Twitter, que os animamos a seguirnos para
estar al tanto de todas las informaciones de los próximos capítulos de este podcast. También nos podéis seguir en el canal de YouTube, por supuesto, en el que estaremos subiendo estos episodios. Igualmente, seguirnos en nuestro perfil de Spotify, donde puede que estéis escuchando esto. Nada más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima conexión.